Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más famosas y queridas de todos los tiempos, David y Goliat. Seguro que la conoces, el pequeño pastorcillo que, armado solo con una onda y su fe, derrota a un gigante temible que aterrorizaba a todo un ejército. Es la clásica narrativa del desvalido que triunfa contra todo pronóstico. Una historia que ha inspirado a millones de personas a lo largo de los siglos. Pero, ¿y si te dijera que la historia que todos conocemos podría no ser la historia completa? ¿Qué pasaría si David, en realidad, no era el desvalido que siempre hemos pensado? Y más sorprendente aún, ¿y si en la versión más antigua de este relato, David ni siquiera es el protagonista? Prepárate, porque hoy vamos a desmontar algunos mitos y explorar los fascinantes detalles ocultos detrás de esta leyenda bíblica. Vamos a descubrir la verdad sobre David y Goliat. Para empezar, situémonos en el valle de Ela. El ejército de los filisteos y el de los israelitas están frente a frente en un punto muerto que dura ya 40 días. Ninguno de los dos bandos se atreve a atacar. Y cada mañana y cada tarde, de las filas filisteas emerge una figura colosal. Es Goliat de Get. La Biblia lo describe como un hombre de una estatura impresionante, más de 2 metros y 90 centímetros, cubierto de una pesada armadura de bronce de la cabeza a los pies. Su lanza era tan grande como el rodillo de un telar. Goliat lanza un desafío en lugar de una batalla masiva. Propone un combate singular, un campeón de cada lado. Si el campeón israelita lo vence, los filisteos serán sus siervos, pero si Goliat gana, los israelitas serán esclavos de los filisteos. El rey Saúl y todo su ejército están paralizados por el miedo. Nadie, absolutamente nadie, se atreve a enfrentarse a semejante monstruo. Aquí es donde entra en escena nuestro joven héroe, David, el menor de los 8 hijos de Jesé. No es un soldado. Es un pastor. Su padre lo envía al campamento para llevar comida a sus hermanos mayores y para traer noticias de cómo están. Al llegar, David escucha las burlas y el desafío de Goliat y se indigna. No puede creer que nadie se atreva a enfrentarse a este filisteo incircunciso que desafía a los ejércitos del Dios viviente. Su fe y su valentía contrastan brutalmente con el miedo de los soldados profesionales. Lleno de una convicción inquebrantable, David se presenta ante el rey Saúl y se ofrece como voluntario para luchar contra Goliat. Al principio, Saúl lo rechaza. No podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud, le dice. Pero David insiste. Le cuenta a Saúl cómo, cuidando las ovejas de su padre, ha matado a leones y osos con sus propias manos para proteger al rebaño. Argumenta que el mismo Dios que lo libró de las garras del león y del oso, también lo librará de la mano de este filisteo. Convencido, o quizás desesperado, Saúl excita. Intenta ponerle a David su propia armadura, su casco de bronce y su coraza. Pero a David le resulta incómodo y pesado. Nunca ha usado algo así. No puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué, dice. Así que se quita la armadura del rey y decide enfrentarse al gigante con las herramientas que conoce, las que ha usado toda su vida. Toma su cayado de pastor, va al arroyo, elige 5 piedras lisas y las mete en su zurrón. Con su honda en la mano, avanza para encontrarse con Goliat. Aquí es donde la narrativa del desvalido cobra toda su fuerza. Vemos a un joven sin armadura, con armas de pastor, caminando hacia un guerrero gigante, un profesional de la guerra completamente equipado. Cuando Goliat ve a David, lo desprecia. ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos?, grita, lo maldice en nombre de sus dioses y amenaza con dar su carne a las aves del cielo. Pero la respuesta de David es una de las declaraciones de fe más poderosas de toda la Biblia. Le dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano. ¿Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel? Para David, esta no es su batalla, es la batalla de Dios. Y entonces, ocurre lo impensable. David corre hacia Goliat, mete la mano en su bolsa, saca una piedra. La pone en la honda y la lanza. La piedra se clava directamente en la frente de Goliat. El gigante cae de bruces al suelo. David corre. Toma la propia espada de Goliat y le corta la cabeza. Al ver a su campeón derrotado, el pánico se apodera de los filisteos, que huyen despavoridos, perseguidos por los israelitas. La victoria es total y absoluta. Hasta aquí, la historia que todos conocemos y amamos. Un triunfo de la fe sobre la fuerza bruta, del valor sobre el miedo. Pero, como prometimos, vamos a analizar esto más a fondo. ¿Era David realmente el desvalido? Pensemos en sus armas. Nosotros vemos una honda como un juguete, pero en la antigüedad era un arma militar letal. Un hondero experto podía lanzar un proyectil a más de 160 km/h, con una precisión mortal a 200 metros de distancia.
Era el equivalente antiguo a un arma de fuego de largo alcance. Goliat, por otro lado, estaba preparado para un combate cuerpo a cuerpo. Su pesada armadura, su lanza y su espada lo hacían casi invencible en la corta distancia, pero también lo hacían lento y poco ágil. Estaba esperando a un guerrero que se le acercara para luchar con espada. Pero David no jugó a su juego. David cambió las reglas del combate. Convirtió una pelea cuerpo a cuerpo en un enfrentamiento a distancia, donde su habilidad con la honda le daba una ventaja táctica abrumadora. Imagina la escena: Goliat, pesado y lento, esperando un duelo de espadas, y David, rápido y ágil, manteniéndose a una distancia segura, armado con un proyectil de alta velocidad. Desde esta perspectiva, Goliat era el que estaba en desventaja. Su fuerza bruta era inútil contra la estrategia y la precisión de David. No fue una lucha entre un débil y un fuerte, sino entre un soldado de infantería pesada y un artillero de largo alcance. Y en ese escenario, el artillero casi siempre gana. David no ganó porque tuvo suerte. Ganó porque fue más inteligente y usó la tecnología y la táctica adecuadas. Ahora, vayamos a la revelación más sorprendente. ¿Sabías que la historia más antigua de esta batalla en la Biblia ni siquiera menciona a David? Si vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 19. Encontramos un pasaje muy interesante. Hablando de las batallas contra los filisteos, dice: hubo otra vez guerra en Gab contra los filisteos, en la cual Elhanán, hijo de Jared Oregim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Espera un momento. ¿Elhanán mató a Goliat? No fue David. Esto ha desconcertado a eruditos bíblicos durante siglos. La mayoría de los expertos creen que la historia de Elhanán es probablemente la versión original y más antigua. Con el tiempo, a medida que la figura del rey David se volvía cada vez más legendaria e importante para la identidad de Israel, es muy posible que las hazañas de otros héroes menores como Elhanán se atribuyeran a David para magnificar su propia leyenda. Los redactores posteriores de la Biblia, al escribir el libro de Crónicas, se dieron cuenta de esta contradicción en Primera de Crónicas, las 25. Intentaron armonizar las dos versiones. El texto dice: volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y Elhanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat Geteo, cuya lanza era como un rodillo de telar. ¿Cómo ves? Aquí añaden hermano de para resolver el problema. Sin embargo, los eruditos del texto hebreo señalan que las palabras hermano de parecen ser una adición posterior para que las dos historias encajen. Esto no significa que la historia de David y Goliat sea falsa o que no tenga valor. Al contrario, nos muestra cómo se construyen las leyendas y cómo las historias evolucionan para servir a un propósito. La historia de David, tal como se cuenta en el primer libro de Samuel, se convirtió en una poderosa herramienta teológica y de inspiración nacional. Se trataba de mostrar que, con fe en Dios, incluso el más pequeño y aparentemente débil de Israel podía vencer a los enemigos más formidables. La figura de David encarnaba esa esperanza. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? La historia de David y Goliat es mucho más rica y compleja de lo que parece a primera vista. No es solo una simple fábula del bien contra el mal, es una lección de estrategia, que nos enseña a pensar de manera diferente y a usar nuestras fortalezas únicas en lugar de jugar según las reglas del oponente. Nos enseña que lo que percibimos como una debilidad, como la juventud de David o sus armas de pastor, puede ser en realidad nuestra mayor ventaja. Y también nos enseña sobre la naturaleza de la historia y la leyenda. Nos recuerda que las historias que contamos moldean nuestra identidad y nuestros valores. La atribución de la victoria sobre Goliat a David, ya sea histórica o no, sirvió para cimentar su imagen como el rey elegido por Dios, el unificador de Israel y el antepasado del Mesías. La historia, en su forma final, es una obra maestra de la narrativa, diseñada para inspirar fe, coraje y esperanza. Así que, la próxima vez que escuches la historia de David y Goliat, recuérdala con todos estos matices. Admira no solo la fe del joven pastor, sino también su brillante táctica, y reflexiona sobre cómo las grandes leyendas se forman a lo largo del tiempo combinando hechos, memoria y un profundo propósito teológico. Espero que hayas disfrutado de este viaje profundo a una de las historias más icónicas de la humanidad. Es fascinante cómo un relato tan conocido puede seguir ofreciendo nuevas perspectivas y secretos por descubrir. ¿Conocías la historia de Elhanán? ¿O habías pensado alguna vez en la ventaja táctica de la honda de David? Déjame tus pensamientos en los comentarios, me encantará leerlos. Gracias por acompañarme hoy. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando los misterios y las historias ocultas de los textos antiguos, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video nuevo. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta luego.